¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video del curso de programación en Python, donde vamos a aprender cómo se utilizan las funciones. Las funciones son estructuras en Python que nos van a permitir hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Una función es básicamente un bloque de código que se ejecuta cuando es necesario, cuando se le invoca o cuando se llama. Estas funciones o estos bloques de código se les pueden pasar datos que son conocidos como parámetros pasados a una función. Una función puede o no devolver datos como resultados. En Python podemos definir una función de una forma muy sencilla. Para eso utilizaremos la palabra reservada def, de definir, y vamos a colocarle el nombre a nuestra función, como lo podemos observar aquí. Dentro de la función debemos colocar el contenido que se va a ejecutar cuando esa función sea invocada o sea llamada. En este caso mostramos un mensaje que se ejecuta cuando hacemos el llamado de la función myFunction. Recordemos que para poder definir funciones en Python debemos tener en cuenta el indentado para establecer que dentro de esa función tenemos el código que queremos ejecutar. Para llamar una función, básicamente haciendo uso de su nombre y utilizando los paréntesis. Como podemos observar aquí, colocamos myFunction y aquí colocamos myFunction y colocamos aquí los paréntesis para hacer el llamado de esta función. Si nosotros ejecutamos este bloque de código, vamos a poder observar que al momento de invocar la función, simplemente se va a mostrar por pantalla el mensaje. Siguiendo con la explicación de nuestras funciones, vamos a encontrar que estas también reciben argumentos. Básicamente la información que podemos pasar a nuestras funciones o los datos. Los argumentos se especifican después del nombre de la función, o sea, dentro de los paréntesis, y podemos agregar todos los argumentos que sean necesarios para el funcionamiento del bloque de código que vamos a especificar dentro de nuestra función. Veamos entonces esta especificación. El siguiente ejemplo tiene una función como un argumento fname. Cuando se llama a la función pasamos un nombre que se ejecuta dentro de la función para imprimir el nombre completo. En este caso lo podemos observar aquí, myFunction, y lo recibimos aquí entre los paréntesis. Ahí tenemos el argumento y dentro de la función tenemos un mensaje que simplemente se encarga de mostrar el valor que está recibiendo la función. Observamos que la misma función la podemos utilizar 3 veces con datos diferentes que estamos pasando. Aquí lo podemos observar. Por lo tanto, si ejecutamos este bloque de código, vamos a observar que nuestra función va a retornar valores diferentes. Básicamente lo que hacemos aquí es concatenar el valor que estamos recibiendo con el valor que tenemos dentro de la función. Parámetros o argumentos. Desde la perspectiva de una función, podemos tener en cuenta, para hacer la aclaración, que un parámetro es la variable que aparece entre paréntesis en la definición de la función. Ese es el parámetro. Y el argumento es el valor que se envía a la función cuando se desea llamar. Número de argumentos, pues básicamente por defecto una función debe llamarse con el número de argumentos correctos que se están esperando, lo que significa que si una función espera 2 argumentos, se debe llamar a la función con esos 2 argumentos, ni con 3 ni con 1. Para este punto veamos esta definición de la función con 2 argumentos. Podemos observarla aquí, en el cual cuando hacemos el llamado de la función pasamos los 2 argumentos para que sean utilizados o para que se puedan imprimir al momento de ejecutar la función. Si ejecutamos, vamos a poder observar que la función recibe esos 2 parámetros, esos 2 argumentos, para poder funcionar. Hay algo que tenemos que tener en cuenta, que si se intenta llamar la función con 1 o 3 argumentos, para el ejemplo de este código que tenemos una función con 2 argumentos, vamos a obtener un error. Vamos a verificar el error. Aquí podemos observar. El error aquí es que estamos haciendo uso de la función myFunction y estamos pasando un solo parámetro. Pero en este caso, si hacemos el llamado de la función con un parámetro diferente o con 2 parámetros, vamos a poder observar que nuestra función ya va a tener la capacidad de funcionar. Argumentos arbitrarios. Básicamente si no se sabe cuántos argumentos se pasarán a la función, podemos agregar un asterisco antes del nombre del parámetro en la definición de la función. Vamos a ver cómo funciona esto. Si se desconoce el número de argumentos, vamos a agregar un asterisco. Muy bien, entonces definimos la función y colocamos aquí kids y colocamos aquí un asterisco. Es como si no supiéramos básicamente al momento de ejecutar la función el número de argumentos. Y entonces aquí podemos imprimir el valor de la posición número 2. Aquí al momento de invocar la función observamos que tenemos varios elementos que estamos pasando a la función. Si ejecutamos este código vamos a poder observar que nos retorna aquí Linus, teniendo en cuenta que Linus es el valor que estamos pasando a nuestra función en la posición 2. Recordemos que en programación el conteo de los valores empieza desde el número 0, por lo tanto tenemos aquí 0, 1 y 2. Esto en el caso que no sabemos el número de argumentos, se desconoce el número de argumentos con el cual la función va a funcionar. Argumentos de palabras claves. Esta forma de trabajar con funciones se utiliza en otros lenguajes de programación también,
y podemos usar valores o asignar valores usando pares clave valor. Eso se hace de la siguiente forma. Definimos una función y definimos los parámetros, los valores que se van a recibir. En este caso tenemos 3 variables. Y nos va a decir aquí mediante un print el valor de la variable número 3, el valor número 3. Y aquí, al momento de invocar la función, vamos a decir que para la variable o el parámetro child1, vamos a escribir este valor, para el número 2, Tobias, para el número 3, Linus. Entonces, esos valores van a ser recibidos por la función sin importar el orden. Esa es una ventaja de manejar funciones con pares clave valor, porque aquí, como podemos observar, tenemos un orden 3, 2, 1, pero aquí estamos pasando los valores 1, 2 y 3. Pero como estamos especificando a cuál variable o a cuál parámetro queremos asignar el valor, no vamos a tener ningún inconveniente al momento de acceder a los datos de este Python. Aquí lo podemos observar. Nos va a aparecer aquí el hijo menor es Linus. Otra cosa que podemos hacer con las funciones es manejar argumentos de palabra clave arbitrarias. La explicación aquí podemos verla con detenimiento. Si no se sabe cuántos argumentos de palabra clave se pasarán a la función, podemos agregar 2 asteriscos antes del nombre del parámetro en la definición de la función. De esta forma la función recibirá un diccionario de argumentos y podrá acceder a los elementos en consecuencia. Ojo, estamos recibiendo ya un diccionario. Aquí lo podemos observar. Definimos la función y colocamos 2 asteriscos antes de la definición y aquí nos va a aparecer su apellido es y nos va a aparecer aquí y vamos a asignar aquí el valor que vamos a estar recibiendo para ese diccionario. Ahora bien, podemos observar aquí que al momento de invocar la función le decimos aquí para el valor el name pasamos este valor refnest para poder asignarle a ese argumento el valor que nosotros estamos indicando. Otra cosa que podemos tener en cuenta y es muy útil es asignar o configurar valores predeterminados para el uso de una función. Aquí podemos observar un ejemplo que muestra cómo utilizar un valor de un parámetro predeterminado. Por ejemplo, si llamamos la función sin argumento, se usa el valor que está predeterminado. Aquí podemos observar varias formas de llamar la misma función para verificar cómo se comporta al momento de llamarlo sin un parámetro. Aquí lo podemos observar, 3 situaciones en las cuales invocamos la función con parámetros diferentes, pero en esta situación no pasamos ningún valor y la función nos va a mostrar aquí. En Python podemos hacer funciones que nos reciban cualquier tipo de dato, básicamente cadenas, números, listas, diccionarios, todos los tipos de datos que nosotros podemos conocer en Python. Podemos implementarlos a las funciones. Por eso también podemos pasar una lista como un argumento. Esto es algo muy, pero muy útil al momento de utilizar funciones en Python. Vamos a definir entonces aquí, vean, tenemos una función que recibe aquí food, recibe un parámetro. Y dentro tenemos un ciclo for que lo que hace es que va a intentar recorrer todos los elementos de esa lista que se le pase a la función. Tenemos aquí una lista de frutas, podemos observar aquí, apple, banana, cherry. Y esta lista la pasamos a la función. Observamos que al momento de recibir un valor aquí como una lista, no especificamos que se trata de una lista como se haría en otros lenguajes de programación. Simplemente Python, al ser una lista, va a poder tomar esos valores y recorrerlos o tratarlos como lo que es como una lista. Si ejecutamos este bloque de código, vamos a observar que la función recorre la lista que se ha pasado como parámetro. Finalmente, las funciones también nos pueden devolver valores. Es muy común que las funciones hagan operaciones, hagan consultas a una base de datos, hagan ciertos cálculos y luego simplemente retornen un valor. Aquí podemos observar un ejemplo muy sencillo de una función que recibe un valor y lo multiplica por 5. Lo hace gracias a la palabra reservada return, que permite que ese valor sea retornado a donde se esté utilizando la función. Vean que aquí tenemos entonces mediante un print el llamado de la función en 3 situaciones diferentes con 3 valores distintos. Si ejecutamos este código vamos a poder observar que la función nos retorna 15, 25 y 45. Básicamente esta función, cualquier número que le pasemos lo va a multiplicar por 5 y va a devolver ese valor como resultado. Esta es la forma fundamental del uso de funciones en Python. Ahora lo que necesitas es probar cada una de estas situaciones en tus códigos para que puedas mejorar cada vez más tu programación en este lenguaje de programación. Recuerda que si este video ha sido de ayuda para ti, no olvides suscribirte, dejarme tu comentario aquí en la caja de la descripción en la parte inferior y darle me gusta a este video. Nos vemos en un próximo video.